Empezamos, pues, la catequesis del Evangelio de este domingo, que es tercer domingo de Cuaresma, que es el siguiente. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes y desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces le replicaron diciéndole: ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesús le respondió: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre al ver las señales que realizaba. Pero Jesús les confiaba a ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el Evangelio de hoy. Jesús, que entra en el templo, ve el mercadeo que hay ahí y expulsa a los vendedores. Pero ya nos dice que va a haber otra casa de oración y de adoración, y si Dios quiere, por ahí vamos a dirigir la catequesis, repito, si Dios quiere, si el Espíritu de Dios, si el Espíritu Santo me da sabiduría para transmitir esta catequesis. La hemos titulado La casa de mi Padre en tu corazón. Sí, esto es lo que ha hecho Jesús, lo que hoy anuncia proféticamente, si lo podemos decir, Jesús, que en su muerte y resurrección va a levantar en nosotros una tienda del encuentro entre nosotros y Dios. Él lo va a levantar al precio de su muerte y su resurrección, su muerte evidentemente, ¿no? Dando la vida por nosotros, ¿no? Vamos a ver un poquito qué significaba el templo de Jerusalén para los judíos, para todo Israel. Era el gran orgullo de Israel como país. El gran orgullo, en el buen sentido de la palabra, la gran gloria de Israel es que Dios estaba con ellos, porque Dios habitaba en su templo. La gloria de Dios llenaba el templo, lo vemos tantas veces, ¿no? Estas expresiones en los Salmos, bueno, a lo largo del Antiguo Testamento, ¿no? La gloria de Dios llena el templo, ¿no? Fue la visión que tuvo Isaías, ¿no? Cuando fue llamado al ministerio profético, ¿no? El capítulo 6 de Isaías, ¿no? Vio que la gloria de Dios llenaba el templo. Bueno, pues es el gran orgullo de Israel. Ningún pueblo vecino ni ninguna parte del mundo puede decir que sus dioses habitan en el templo, siendo como eran dioses inventados por los hombres. No, aquí estamos hablando la gloria del Dios del cielo, el Dios trascendente, llenaba el templo. ¿El problema cuál es? Pues el problema que existe de generación en generación y que como posibilidad también existe hoy, ¿no? Y es que vayamos al templo, como iban los israelitas, hacían lo que tenían que hacer, cantaban lo que tenían que hacer, que cantar, ¿eh? En fin, alababan a Dios, todas esas cosas y tal, y salían igual que entraban. Y por eso llega un momento en que el profeta Isaías, en nombre de Dios, o Dios, por medio de Isaías, dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón no hay quien lo toque. No hay cómo cambiar su corazón.
Todo queda en los labios. No hay cómo cambiar ese corazón. Es como que parece, da la impresión de que se entra al templo, hay que rezar, se reza, hay que cantar, se canta, hay que ponerse de rodillas, se pone uno de rodillas, pero el corazón no se toca. El corazón es cosa mía. Y sales con las mismas idolatrías, ¿eh? Con las mismas cojeras espirituales, con las mismas carencias espirituales, con los mismos odios, con los mismos rencores. Eso no se toca. Es la condición del hombre. No. A ver si me explico. No tenemos en absoluto, ¿no? Ni que demonizar al pueblo de Israel ni a la humanidad, porque todos somos iguales. Lo que hay que ver es lo positivo, que Dios vino para cambiar todo esto. Esto que dice Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, porque eso no se toca, ni Dios lo toca. Yo ya cumplo bastante con él, cantando, rezando y arrodillándome. Esto que dice el profeta Isaías, lo dirá Jesús también. Bien dijo Isaías de vosotros, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Vamos a ver alguna lectura que nos ayude, ¿no? A ver un poco esto. Nos centramos en la lectura de la denuncia del profeta Jeremías, estos profetas que lloran por su pueblo. A veces pensamos que los profetas, cuando hablan en contra de su pueblo, son malos israelitas. Vamos a ver, a los profetas lo que menos les apetece es hablar así. Primero, porque se llevan el odio y la persecución del pueblo. Solo primero, ¿cuántos de ellos murieron, no? Asesinados por mártires. El mismo Isaías que nombré antes fue cortado por la mitad, fue seccionado por la mitad, del tronco para arriba y del tronco para abajo. ¿Y qué creéis? ¿Que a los profetas se encantaba decir eso? Primero no, porque sabía a lo que se exponían, pero tampoco porque ellos eran israelitas, eran hijos de la promesa, eran hijos de Abraham, y veían que había una distancia infinita entre la fe de Abraham y lo que ahí se estaba viendo en el pueblo, ¿no? Todo esto es digamos, para preanunciando aquel que pondrá, como he dicho antes, el templo de la gloria de Dios dentro de ti, que es así como se llama esta catequesis. La casa de mi Padre dentro de ti, dentro de tu corazón. Bueno, pues vamos a ver, digamos, como signo, ¿no?, de todas estas denuncias proféticas, vamos a ver este texto de Jeremías, que es el capítulo 7 del versículo 1 en adelante. Mirad lo que dice, mirad cómo empieza, que esto es muy importante. Palabra que llegó de parte de Yahvé a Jeremías. Es decir, que no es que Jeremías hablara por su cuenta, que no le apetecía, que le fue muy mal. Que llegó un momento que dijo, basta, ya no hablo más en tu nombre porque todos son problemas. Si hablaba en su propio nombre no diría estas cosas, pero hablaba en nombre de Dios y hablaba lo que el Señor le inspiraba, ¿no? Y cuando dijo, ya no voy a hablar más en tu nombre, basta, porque tu palabra es motivo de irrisión, de burla y de persecución, parezco el tonto del pueblo, ya basta, se acabó. Y dice Jeremías, pero no pude dejarlo. Había un fuego dentro de mí. Intentaban arrancarlo y no podían. Este fuego tiene que ver con el Evangelio de hoy. Porque la palabra celo, tengo celo por la casa de Dios, como hemos visto antes en el Evangelio, el celo por la palabra que aparece tantas veces en la Escritura, en el Antiguo Testamento, este celo significa fuego ardiente. Entre nosotros sí, en sentido de pasión, pero el pueblo de Israel muchísimo más todavía. Y de ahí nace lo que vivimos ahora gracias a Jesús, la pasión inmortal por el Evangelio. Por eso, si Dios quiere, hablaremos al final, ¿no? Vamos a seguir el orden de la catequesis, para decir que Jeremías no hablaba por su cuenta. Si hablara por su cuenta, su ministerio profético le hubiera durado 5 minutos porque sabía que le iban a llover piedras una detrás de otra. Bueno, pues le dijo Dios, detente en la puerta de la casa de Yahvé, o sea, del templo, y proclamarás allí esta palabra. Dirás, oíd la palabra de Dios,
todo Judá, los que entráis por estas puertas a postraros ante Yahvé, lo que os he dicho antes, ¿no? Postrarse ante Dios, arrodillarse delante de Dios, ¿no? Pues a vosotros que hacéis esto, os digo, mejorad de conducta y de obras, y yo haré que os quedéis en este lugar. No os fiéis de esas palabras engañosas que dicen, templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé es este. Como si por el hecho de tener el templo de Yahvé en Jerusalén no iba a entrar Nabucodonosor con todas sus tropas, destruirlo y llevar al exilio a todo Israel a Babilonia. Decían que no, que como estaba el templo de Yahvé, iba a ser, eso es, inmunes a las fuerzas del mal. ¿Cómo iban a ser inmunes a las fuerzas del mal si ellos entraban con ese mal de su corazón en el templo? Y creemos que Dios es tonto y que a Dios le da igual, como dice un salmo, no pasa nada, el Dios de Israel no se entera, Dios no se entera, ¿qué va? Dios no se entera. Le rezas con un corazón lejanísimo a Él y Dios no se entera. Y luego le llamas Dios todopoderoso y eterno, trascendente, tal y tal. Estoy hablando de lo que pasaba con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque, como dice San Pablo, es figura de lo que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar siempre vigilantes a la conversión. Siempre. Bueno, pues seguimos. No os fiéis de que no vais a ser atacados, de que no vais a ser derrotados, de que no vais a ir al exilio, porque está aquí el templo de la gloria de Dios y nuestros enemigos quedarán bloqueados. Bueno, pues dice Dios, si no oprimís al forastero, al huérfano, a la viuda, no vertéis sangre inocente en este lugar, ni andáis detrás de otros dioses para vuestro daño, entonces yo me quedaré con vosotros en este lugar, lugar santo, ¿no? En la tierra que di a vuestros padres desde siempre. Pero he aquí que vosotros, ahí estamos, repite la denuncia, os apoyáis, os fiáis de palabras engañosas que de nada sirven. Templo de Yahvé, templo de Yahvé. El templo de Yahvé se tapa la cara para no veros, dice el pueblo dice Isaías. Cuando venís al templo, ¿quién ha solicitado esa pateadura? Mirad con qué violencia verbal habla Isaías. A los que entran en el templo dicen, ¿a qué venís a esa pateadura a mi templo? Me tapo la cara para no veros. Porque Dios lo que mira es el corazón. Exactamente. Os fiáis entonces de esas palabras llenas de mentira que hay dentro de vosotros para robar, matar, adulterar, juzgar en falso, incensar a los ídolos, etc. Y luego venís, os detenéis en esta casa llamada por mi nombre y decís, estamos seguros, y seguís cometiendo tantas y tantas abominaciones. En cueva de ladrones habéis convertido esta casa. ¿Dónde están los ladrones? Vosotros sois estos ladrones que venís a postraros ante mí. Repito, ¿creéis que a Jeremías le gustaba hablar esto? Primero no, porque su cuello estaba en juego y le hicieron la vida imposible, como todos sabemos. Y luego tampoco, porque Jeremías es el primero en llorar al ver a qué ha quedado reducido el templo de Yahvé, a una especie de circo. Toca levantarse, nos levantamos, toca arrodillarse, nos arrodillamos, toca cantar, cantamos, pero el corazón no se toca, porque la idolatría está enquistada en el corazón. ¿Queréis que a Jeremías le gustaba hablar así? Estáis muy equivocados. Para que un israelita hable mal de su pueblo, hable mal del templo, la gloria de Dios en el templo, le tiene que mover Dios de arriba abajo para pronunciar estas palabras. De por sí, él mismo jamás las diría, porque lleva la sangre de Israel en sus venas. Y todos sabemos lo que significa para un israelita ser hijo de las promesas de Abraham, hijo del pueblo elegido. No tenía ningún gusto y ninguna gana de hablar así. Pero Dios le empujaba, le metía este fuego, este celo en el corazón para hablar de esta forma. Bueno, también hay que tener en cuenta, porque entra dentro de la catequesis de hoy, porque el Mesías ya está entre nosotros, que al lado de estas
juicios, de estas condenas, de estas denuncias gravísimas, durísimas, espantosas, podemos decir, también Dios suscita a los profetas diciendo: pero no me cansaré de vosotros. No me cansaré de vosotros. Un día seréis míos. Un día seréis mi pueblo realmente. Un día conoceréis lo que es el rescate. Un día comprenderéis que yo os amo. Un día proclamaréis: yo soy de Dios, soy de Yahvé. Vamos a ver alguna profecía de estas, porque si a Israel estas profecías le gustaban, imaginaos a nosotros cuando estas profecías ya se han cumplido por la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo. Pues escuchamos, por ejemplo, aquí a Isaías en el capítulo 44, del 1 en adelante, cuando dice: ahora pues, escucha, Israel, escucha, siervo mío, escucha, Israel, a quien yo elegí. Así dice Yahvé, que te creó, que te plasmó ya en el seno y te ayuda. No temas, siervo mío Jacob, no temas, te he elegido, no temas, yo te he elegido. Derramaré agua sobre el sediento suelo, raudales sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu raza, mi bendición sobre cuanto de ti nazca. Crecerán como en medio de hierba, como álamos junto a corrientes de agua. Esto es lo que yo voy a hacer sobre ti. Y Dios se encarnó. ¿Cómo llama a Dios Jeremías? Manantial de aguas vivas. Hay una denuncia profundísima, tremenda de Jeremías también a este respecto. Jeremías 2:13, en que Dios dice: me rechazaron a mí, manantial de aguas vivas, para hacerse aljibes pequeños, minúsculos, que además agrietados, que se les va el agua. Recogen agua haciendo promesas y propósitos, y la debilidad de su corazón hace que el agua se le vaya por las grietas de las manos, entre los dedos. Pues mirad el amor de Dios. Dios dijo, de acuerdo, y Dios llevó a Israel al exilio para que todos también nosotros hoy entendamos y comprendamos. Pero por encima de todo la misericordia de Dios. Porque ¿qué os parece que cuando Dios mueve el corazón y la boca de Jeremías para decir: me rechazaron a mí, manantial de aguas vivas, para hacer esos aljibes, esos propósitos, esas reglas, esos compromisos, esas tantas cosas que ya digo tantas veces que no quiero repetir, que es un agua que se les va por las manos, porque duran lo que duran, se te secan las manos y ya ese agua no hace nada en ti, no produce fruto en ti. Pues ¿qué hace Dios ante esto? Mirad lo que hace. Ya que mi pueblo me rechaza a mí, manantial de aguas vivas, ya que me rechaza. Pero a pesar de que me rechaza, yo amo a Israel. Y al amar a Israel, ama a toda la humanidad. Ya que me rechaza y no hay cómo, tercera vez, ya que me rechaza el manantial de aguas vivas y no hay cómo, yo, manantial de aguas vivas, iré donde ellos. Y nació el Hijo de Dios, nació Jesús de Nazaret. Y su evangelio es nuestro manantial de aguas vivas. Cambiarlo por lo que queráis es vuestro problema, no es el mío, porque yo lo anuncio, que es mi obligación. Pero que sepáis que es el manantial de aguas vivas, al cual debemos de prestar, digamos, todo nuestro ser, todo nuestro alma, todo nuestro cuerpo, para beber del manantial de aguas vivas. No nos pase como a Israel. Que vayamos por ciertos caminos en que creemos que servimos a Dios, pero sin embargo tu corazón sigue siendo intocable. Por lo tanto, el único Dios que existe eres tú mismo, ese corazón que no se toca.
ay padre, yo no entiendo esta palabra, igual que los apóstoles que no entendían porque su corazón estaba en su propio orgullo, en su propia gloria, no en el orgullo y ni en la gloria de Dios. Cuidado que nos puede pasar lo mismo. Hay que ir al Evangelio con un corazón sincero, pidiendo a Dios que nos parta la vida que hay en el Evangelio. Como ya has dicho otras veces, y buscad que nos lo parta, buscad un movimiento en la iglesia de esos que realmente tienen ese carisma de partir la palabra, que hoy día ya son casi todos. No, Dios no nos ha dejado solos. Rechazaron el manantial de aguas vivas y podíamos traducir la encarnación así. Y el manantial de aguas vivas se hizo carne y habitó entre nosotros. Se llama Jesús, Jesús de Nazaret, que lo primero que dijo en la primera predicación que le vemos en Marcos, que fue la que vimos hace 2 semanas, es convertíos y creed en el Evangelio. ¿Qué significa creed en el Evangelio? Bebed de él, bebed del manantial de aguas vivas. No seas como vuestros padres que lo rechazaron, porque su haga, el que ellos cogían, era mejor. Era mejor, ¿por qué? Porque las decisiones que había que tomar las tomaban desde su corazón, no desde el manantial de aguas vivas, porque yo la había rechazado. Cuidado que esto se puede cumplir de generación en generación. Cuidado. Está ahí puesto, como dice San Pablo, para que abramos los ajos. Los ajos no. Los ajos para cuando debemos hacer un sofrito. Los ojos. Y nos convirtamos al Evangelio, al manantial de aguas vivas, y nunca más volvamos a tener sed. Y hagamos de la oración una fiesta de encuentro, porque el que bebe manantial de aguas vivas conoce la fiesta del encuentro todos y cada uno de los días. Así es, señores y señoras, así es, para que no nos privemos de la fiesta, de la gran fiesta del encuentro. Pues después de decir todo esto, estoy en la lectura de antes, Isaías 4, 1, 4, os leo solemnemente el versículo siguiente, el 5, que cuando esto suceda, cuando tengamos este manantial de aguas vivas, cuando no lo rechacemos, cuando lo hagamos nuestro, cuando bebamos de él todos los días para que acontezca la fiesta del encuentro que te dure las 24 horas del día, te pase lo que te pase, entonces, ¿qué dirás? Dice Isaías, una profecía maravillosa. Yo soy de Yahvé, yo soy de Dios. ¿Por qué? Porque bebo del manantial de aguas vivas, no de mis manantiales que yo me invento, o sus manantiales que son aljibes, que eran los que se inventaba el pueblo de Israel. El otro llevará el nombre de Yahvé en la muñeca. Un tercero escribirá en su mano, soy de Dios. Y se le llamará Israel. ¿Qué significa que te llamarás Israel? ¿Qué significa Israel? Israel es uno de los nombres de los discípulos de Jesús. ¿No lo sabías? ¿Qué pasa? ¿Eres antisemita o qué? ¿O no te importa? Israel significa fuerte con Dios. ¿Qué te parece? El discípulo, por encima de todo, es fuerte con Dios. Y por eso sigue creciendo, a pesar de todas las dificultades y tentaciones, y aun cayendo en tentaciones, se levanta porque es fuerte con Dios. No se deja vencer, quedando ahí, derribado, caído. Repito este versículo porque había que marcarlo con letras de oro en un cuadro y ponerlo en tu casa. Isaías 44:5. El uno dirá, yo soy de Yahvé, que lo podemos traducir como se traduce, yo soy de Dios. No hay distancia entre Dios y yo soy de Dios. Ay, cuántas promesas nos perdemos por estar lejos de la palabra de Dios. Es posible que para muchos de vosotros, que lleváis 40 años, yendo al templo, a la iglesia, y por favor, me alegro muchísimo, cuidado, pero es posible que eres la primera vez que tú oigas esto. El uno dirá, yo soy de Dios, yo soy de Yahvé. El otro llevará el nombre de Jacob, que es el mismo de Israel, como he dicho antes. Un tercero escribirá en su mano, de Dios, es decir, de Yahvé, soy de Dios. Y se le llamará, lo que he dicho antes, Israel.
Dios cambió el nombre de Jacob en un combate que tuvo con él. No lo voy a decir ahora, pero si ya se nos iría la catequesis por otros derroteros. Y después de ese combate, Dios dijo a Jacob, ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel porque has sido fuerte con Dios. Y significa fuerte con Dios. Pues que sepas que uno de los nombres de tu discipulado, quizá el nombre más importante porque de él vienen todos los demás, es fuerte con Dios. Fuerte con Dios. Tú eres fuerte con Dios. Y te lo traduzco de otra forma, que se puede traducir fuerte con el Evangelio dentro de ti. Fuerte con el manantial de aguas dentro de ti. ¿Veis lo infinitamente bella que es la Escritura? No perdamos más tiempo. Vamos a los innumerables pozos de agua viva que hay en la Escritura. Y uno de ellos es este. Uno de ellos es este. Que nos hace ver a Jesucristo con este Salvador en este sentido tan profundo. El que abre un manantial de aguas vivas dentro de ti. Y ese manantial de aguas vivas dentro de ti, lo veremos si Dios quiere al final, es la casa del Padre dentro de ti. Esta casa del Padre que Dios dijo, este templo hay que destruirlo. Será destruido y voy a levantar un templo nuevo. Voy a habitar con mi Padre y mis discípulos. Ay, Padre, qué bonito. Bueno, pues rezad para que tenga tiempo para decirlo, porque eso va a ser al final, Sí, ya podéis rezar, para que me dé tiempo. Bueno, seguimos adelante, que si no el que va a perder el tiempo soy yo. Y en el mismo Isaías 44, en el capítulo anterior dice, así dice Dios, tu creador, Jacob, tu plasmador, Israel. ¿Veis cómo les llama con el mismo nombre? No temas, que yo te he rescatado. Es un anuncio profético, es el rescate de Jesús. Te he llamado por tu nombre, como le llamó a Pedro. Ya no te llamarás Cefas, te llamas Pedro, porque eres mi piedra, sobre la cual voy a edificar mi iglesia. Y tú eres piedra de Dios, sí. Sois piedras vivas del gran templo de Dios espiritual, no físico. Espiritual, del cual habla San Pedro. En su primera o segunda carta, buscarlo. Y así trabajáis un poco también. Trabajáis por vosotros mismos, ¿vale? No temas, yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando Dios dijo a Pedro, ya no te llamarás Cefas, te llamas Pedro, dijo, tú eres mío. Sabía que le iba a traicionar, tú eres mío. Sabía que iba a salir por peteneras. Padre, ¿qué significa por peteneras? Me preguntarán de Chile, como una vez me preguntaron, no sé qué cosa. Por la tangente, eso ya lo entiendes, ¿no? Exactamente. Sí, para desviar el tema. ¿Ya lo entendisteis mejor? No, sí, porque como lo hacemos siempre, ahora sí que lo hemos entendido. Eso es. Muy bien. Te he rescatado, te he llamado por tu nombre y tú eres mío. Si pasas por las aguas, estoy contigo. Si pasas por los ríos, no te anegarán. Si andas por el fuego, no te quemarás. Todas las tentaciones habidas y por haber, las aguas profundas, los ríos, el fuego, no podrán contigo. Porque yo voy a poner contigo mi propio fuego, el celo por la casa de Dios, el fuego por el Evangelio, la pasión inmortal por el Evangelio. Todo esto podrá contra toda tentación que en forma de fuego, agua, ríos, terremotos y todo lo que pueda pasar, pueda venir sobre ti. Tú los vencerás, porque vencerlos significa mantener la fe. Mantener a Jesucristo dentro de ti. Mantener la fe es mantener a Dios dentro de ti. Es mantener levantado la casa del Padre, que mi Padre quiere que levantar una casa dentro de vosotros. Está diciendo Jesucristo. Ay, Padre, qué bonito, pero no se enrolle, que después no nos lo va a decir. Que sí, hombre, que sí, que lo voy a decir. Adelante, seguimos. Mirad, chicos, ¿sabéis cómo tenemos que ir al templo? A mí lo que me extraña es la maldad del hombre, no la de Israel. Porque aquí está la maldad de todo hombre. Llamémoslo maldad, o llamémoslo estupidez, llamémoslo necedad. Mira, cuando me busquéis en el templo, os voy a decir cómo me tenéis que escuchar, No mirando el reloj a ver cuándo acaba, ¿Cómo tienes que ir? Dice Deuteronomio 30, versículo 2. Si vuelves a Dios, si escuchas su voz, con todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos,
con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Os acordáis del Shema, no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿Os acordáis, no? Bueno, pues ahora se trata de escuchar así. Como María, la hermana de Marta, dejó todo. Todas las preocupaciones, todo lo habido y por haber, lo dejó. Para escuchar a los pies de Jesús. Es decir, en actitud de hacerle caso y obedecer, aunque no entendiera nada. En esa actitud escuchaba María. Y guardaba en el corazón hasta que en su crecimiento fuera entendiendo las cosas. Que lleva la batuta del concierto de tu conversión, la tiene que llevar Dios, no la lleves tú. No eres tú el que tienes que decir lo que tienes que hacer. Déjate que Dios te dirá, que en el Evangelio hay 1000 propuestas de Dios para ti cada día, hombre. Si escuchas con todo tu corazón y con toda tu alma, ya ve, tu Dios cambiará tu suerte. Es decir, cambiará tu corazón. Ese es el contexto de hoy. Tu disposición, tu forma de rezar, tu forma de ir al templo. Tendrá piedad de ti. Bueno, pues por ahí va la catequesis, ¿no? Bellísima, imposible. Mirad. ¿Y ahora qué hago yo? Me dices tú. Pues lo que decimos todos cuando queremos convertirnos. Vosotros sois tan así que pensáis que el padre Antonio nació convertido. Jope, si yo os contara. No, pero la primera comunión también. La primera comunión tenía 6 años, ni me enteré. Lo único que pensaba era el banquete y los regalos que iba a recibir. Me da vergüenza decirlo, pero así fue. Con 6 años que iba a pensar yo. Porque mi hermano tenía 7 y lo tuvimos que hacer juntos. Y tenía 2 primas que tenían también 6 y 7 años, los 4 juntos. Parecía una boda aquella infantil. Pues así fue, y no me enteré de nada, sinceramente. Y mira cómo Dios me supo esperar. Mirad cómo Dios me supo esperar. A Dios no se le escapa nada. Bueno, pues os digo que ¿qué tengo que hacer yo? Buscar a Dios. Buscarlo y escucharlo, como dice el libro del Deuteronomio, como dice Dios en el libro del Deuteronomio, con todo tu corazón y con toda el alma. ¿Y qué hace Jesús cuando ve que alguien le busca así, de esta forma, de esta manera, llamando a una puerta, llamando a otra, se le encuentra un lugar donde realmente le den el alimento de la vida realmente? ¿Qué hace Dios con una persona así? Pues mirad lo que hace. Lucas 15, del 4 en adelante. ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra la pone contento sobre sus hombros. Y llegando a casa convoca a los amigos y vecinos y les dice: «Alegraos conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido». Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Dice: «Ay, padre, ¿qué está diciendo usted?» «No, yo nada, estoy leyendo». Este pecador que se convierta es el que busca a Dios de esta forma, con todo el corazón, con toda el alma. Y los 99 justos que no tienen necesidad de convertirse, ya sabemos quiénes son, justos a sus ojos, los que van al templo con el corazón torcido. No necesita convertirse. ¿Te parece poco que ya voy a misa, que ya voy al templo, que ya participo de tal grupo, que ya participo de tal movimiento? No se trata ni de mucho ni de poco. Yo no soy quién. Se trata de que tengas corazón para escuchar la palabra como Él te la proclama, no como te la moldeas tú, porque ya no es la palabra de Dios, ya es tuya. ¿La acomodas a qué? A tu debilidad, a tu impotencia. Pues si tú acomodas la palabra a tu impotencia, conviertes la palabra en impotente, no va a hacer nada por ti. Padre, ¿qué dice usted? Perdón, lo dijo Jesús en la parábola del sembrador. La semilla es mi palabra, pero cuando cae un hombre que está preocupado en 1000 cosas, menos en mí, y tiene miedo de esto, tiene miedo de lo otro, y las riquezas de la vida, y de esto, y todo, la palabra queda asfixiada. Pues es lo mismo cuando vamos al corazón así. Ay, padre, nos tenemos que convertir. ¿Sí? Apuntadme que yo me meto. ¿De verdad que os queréis convertir? Apuntadme que yo también me tengo que convertir. ¡Qué libertad cuando uno dice esto! ¡Qué libertad de alma cuando uno dice esto! Bueno,
Quería deciros esto que es muy importante. De esta oveja perdida, Jesús fue al encuentro porque sabía que tenía necesidad de convertirse. Por eso estaba perdida, como quien dice. Y fue al encuentro de ella. Y la oveja se dejó encontrar. Si tuviera miedo del buen pastor, dice, este me va a meter en vereda, echaría a correr monte abajo. Pero se alegró la oveja de que el pastor se acercara, le dejó acercarse, le dejó que la subiera sobre los hombros. Nada más bello que esta conversión, señores. Y esta conversión nos alcanza a todos. Esto es infinitamente bello. La oveja que ve venir al buen pastor, porque a Dios se le ve venir conforme vas haciendo los pasos. Es el buen pastor que se te está acercando a ti. Y cuando le ves cercano, te dejas coger con esa alegría infinita que todas las alegrías del mundo juntas no se equiparan cuando uno se sabe encontrado por Dios, cargado por Dios, rescatado por Dios, en ese lugar privilegiado que es el hombre de Dios, el hombro de Dios. Y de ahí, como hemos visto tantas veces, Él te recuesta en su pecho para que comas de las verdes praderas de su palabra, como dice San Agustín en el comentario del Salmo 23. Hay un texto bellísimo en los Hechos de los Apóstoles en que vemos cómo cómo Jesús sale al encuentro de un buscador, de uno que le busca. Atentos, este señor no es del pueblo de Israel. Estamos en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, versículo 26 en adelante. Os pongo un poco en antecedentes, ¿no? Es decir, durante las fiestas de la Pascua de Israel, venía gente de las naciones de alrededor, porque les llamaba mucho la atención muy positivamente que había un pueblo en la tierra que se llamaba Israel, que aparte de todo lo que Dios había hecho en el Éxodo, que todo esto corría de boca en boca, porque había judíos que establecían colonias en estas naciones, ¿no? Y todo esto corría de boca en boca. Lo que más les impresionaba, les llamaba la atención, es que era el único pueblo de la tierra, conocido por ellos, en que tuviera un solo Dios, y que no tenía ninguna imagen de ese Dios. Ellos iban a sus templos, tenían 40 dioses por aquí y por allá, el de la guerra, el de la pesca, el de la azada, exactamente. A cada actividad humana un dios diferente. Y claro, esta gente en cuanto trama un poquito en razón dice esto, no sé si habrá Dios o no Dios, pero estos no. Con estos a mí que no me llamen, que con esto no tengo nada que hacer. Pero oyeron hablar de este Dios en un pueblo llamado Israel, que era único, que les hablaba por medio de profetas, al cual no pedían hacer representación alguna. Estos se les abría un poco el cerebro y decía, yo quiero buscar a este Dios. Bueno, pues uno de ellos que va es un servidor, digamos a mí, de un etíope, funcionario de Candace, reina de los etíopes, un eunuco. Tengamos en cuenta que en aquel tiempo, en los palacios, los eunucos eran gente, pues casi como en la Edad Media, lo que eran los marqueses al servicio del rey, o los que tenían títulos nobiliarios. Era realmente un honor ser eunuco en el palacio del rey. Vaya gusto que tenían, pero bueno, ya no me meto. Eran así, quiere decir que era un hombre importante. Ese hombre había ido a Jerusalén. Había ido a Jerusalén porque quería participar al menos desde fuera, de este ambiente de la Pascua, de esta adoración al único Dios. Quería participar de ello. Y estaba de vuelta, iba en un carruaje. Mirad que este hombre en el carruaje iba leyendo un texto del profeta Isaías. Vamos a ver, si ya para un judío tener textos y rollos y pergaminos de los profetas del Antiguo Testamento era un privilegio, entre otras cosas, porque eso era carísimo en aquel tiempo, imaginaos a un tipo de fuera, lo que pagaría y a quién para tener ese rollo. ¿Y por qué lo hizo? Porque le interesaba. Porque ya los conocía de oídas todo eso, y le interesaba entrar un poco más en ello. Y en el camino de vuelta, en el carruaje donde iba leyendo este texto del profeta Isaías, queriendo entender.
Hombre, hoy con los viajes que tenemos nosotros, en trenes de primera calidad o autobuses con asientos reclinables, o no digamos ya en avión, leer es una maravilla, ¿no? En aquel tiempo el traqueteo del carruaje ni te cuento, ni te cuento. La de baches y piedras que abrían el camino. Pero este hombre iba leyendo, a pesar de los saltos de su cuerpo, el traquetear del viaje, iba leyendo ese texto. No quiso esperar a llegar a su casa para leer cómodamente. Tenía este ansia de conocer a Dios. Iba leyendo justamente el texto de Isaías que había acontecido el Viernes Santo. Despreciado, deshecho de los hombres, ya lo sabéis, murió como un cordero, ante el cual, digamos, él permaneció mudo, murió el cordero inocente. Iba leyendo eso, Isaías 53. ¿Qué hizo Dios con este hombre que le buscaba con tanto ahínco, con tanto ardor? ¿Qué hizo Dios? Un milagro, un milagrazo. Llamó a Felipe y le dijo, vete al encuentro de este hombre que te necesita, te envío yo donde él. Y Felipe obedeció. Dijo, pero que me manda ahora, que vaya a buscar un carruaje yo por ahí. Pero bueno, exactamente. Y fue. Y fue. Llegó donde la carroza. Y que Felipe corrió hasta él. Hago el texto reducido, sí. Es Hechos de los Apóstoles del 26 en adelante, sí. Hasta el 40 más o menos. Llegó donde él y vio a este hombre sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Corrió hasta él y le oyó que estaba leyendo el profeta Isaías y le dijo, entiendo lo que vas leyendo. Se supone que entonces ya había entrado en el carro y le dijo, ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Chicos, cuánta gente que busca a Dios o que quisiera encontrar a Dios y no tiene buenos pastores que le guíen. Y ya sé que tú me estás diciendo, sí, sí, padre, sí, tiene razón, porque el cura de mi pueblo, aquel fraile de mi colegio... No, estamos hablando de ti, deja al cura aquel, y deja ese fraile aquel, y deja aquella fraila donde quieras. Aquí el buen pastor que tienes que ir al encuentro eres tú. Todo discípulo recibe el mismo viento de Felipe. Id al encuentro de los buscadores de Dios. ¿Quién podía dar un duro por este hombre? Un funcionario de una casa real que lo tenía todo. Un puesto de honor altísimo. Y leyendo al profeta Isaías, dice, quiero saber, quiero saber, quiero saber. Y Dios le dijo, ¿quieres saber? Allá voy contigo, no te preocupes. Y envió a un discípulo. Jesús envió a uno de sus discípulos como te envía a ti. Por eso digo tantas veces, esto no tiene que quedar en tu casa. Llevadlo, anunciadlo, pasadlo. Buscad foros donde pasar esto. Porque hay mucha gente como este señor que está diciendo quién es Dios. Y nadie se lo dice por la razón que sea, que ahí no nos tenemos que meter nosotros. Lo único que nos tenemos que meter es si soy yo el que tengo que ir. Si somos nosotros los que tenemos que hacer esto. Es lo único que tenemos que hacer. Y Felipe, ¿qué creéis? Que no pensó que decía, voy a hacer el ridículo. ¿El ridículo qué significa? El ridículo. Voy a hacer el ridículo yendo para allá. Ahí, asomándome ahí a la puerta del carruaje. Oye, tío, ¿qué estás leyendo? Es que más ridículo no puede ser. Ridículo para tu corazón, pero Dios quiere que hagas esto para que sepa que si le amas o no le amas. Y fue hasta allá. Y le invitó a entrar. Y este hombre apesumbrado dijo, esto, ¿quién me lo puede explicar? ¿Quién me lo puede explicar? ¿De quién dice esto? ¿De quién dice esto este cordero inocente? ¿Quién es? ¿De quién está hablando? Me está entusiasmando, me está llegando al corazón, pero no sé quién es. Y Felipe, dando gracias a Dios por ofrecerle esta oportunidad tan maravillosamente, le habló de Jesús. ¿Con qué fuerza buscaba este hombre? ¿Con qué fuerza le habló Felipe desde la fuerza de Dios? Que este hombre le dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe le bautizó. Nos quejamos, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está mi parroquia? Oye, te tienes que mirar solamente a ti.
porque nos llama a ser otros Felipes a ir al encuentro de estas personas. Y si te dan con la puerta a las narices, ¿qué queréis? ¿Que Felipe no pensó que este tipo que iba leyendo en el carro, que sabía Felipe lo que estaba leyendo y nada, no le iba a decir déjame en paz? Métete en tus asuntos. ¿No pasó esto por la cabeza de Felipe? ¡Claro que pasó! Pero la obediencia va junto con el amor. Y el amor va junto con la obediencia. Y Felipe se acercó. Y cómo lloraría por dentro y por fuera Felipe cuando este hombre le dijo: ¿cómo puedo saberlo si nadie me lo explica? Si nadie hace de guía, es decir, de pastor. ¿Eh? Exactamente, ¿no? Dice, ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? De guía significa pastor. Si nadie me parte la palabra. Y Felipe se la partió. Con qué amor, con qué emoción, con qué fuego el celo de Dios dentro de ti. Se lo explicaría Felipe, que este hombre mandó detener el carro y dijo, aquí hay agua. ¿Me quieres bautizar? ¿Hay algo que impida que yo me bautice? Y Felipe, viendo el camino que había hecho ya, de búsqueda, hasta que Dios le dijo, estoy contento de cómo me has buscado hasta aquí, ya te bautizas. Y Felipe le bautizó. No. Si lo ves como un milagrito, si veis esto como un milagrito, os prometo que si os pudiera tirar por el barranco, los tiraría. Ay, lo que he dicho. Bueno, ya está dicho y me entendéis. Esto no es un milagro. Esto es todo el abrazo de Dios a los pecadores. Por eso nunca os tiraré al barranco, tranquilos. Porque si a mí no me ha tirado Dios, ¿cómo os voy a tirar yo a vosotros? El abrazo de Dios. Cuando anunciáis el Evangelio, lleváis el abrazo de Dios. Lo pueden rechazar, entonces el abrazo queda con vosotros. Cuando Jesús dice, anunciad la paz de casa en casa, etc. No es para que vayáis de casa en casa, que no somos testigos de Jehová. No es para eso. Pero cuando dice, si la rechazan, la paz queda con vosotros. Pues lo vais a traducir así. Cuando esto lo hacéis ver a otras personas, a lo mejor esta catequesis en tu grupo parroquial, ¿la oís? En tu movimiento. Sí, no tengáis miedo, si es que lo crees conveniente. Olvidaos del padre Antonio Pavía, que no cuentas. No cuenta en este momento. Yo cuento para Dios nada más, no para vosotros. Olvidaos. O como os he dicho antes, enviando esta catequesis por aquí y por allá. El que te rechace esta catequesis, ese abrazo que tú le llevabas, que era el abrazo de Dios, va a quedar contigo. Es eso lo que dice Dios, mi paz volverá a vosotros, mi abrazo vuelve a ti, no tengáis miedo. No tengáis miedo y no nos quejemos de cómo está la sociedad, ni cómo está España, ni cómo está Ecuador, ni cómo está Chile, ni cómo está cada uno de los países donde están oyendo esta catequesis. Hasta Tailandia las están oyendo. No os quejéis porque necesitan guías y pastores. Y parte de esos guías y pastores somos todos nosotros, yo y vosotros que escucháis esta catequesis. Ánimo, porque hombres como este que buscan a Dios, a veces casi hasta así saberlo, como dice San Pablo, hay muchísimos. Hay muchísimos. Bueno, pues vamos a ver vamos a ver un punto, sí, nos queda un poco más de 10 minutos. Vamos a ver este punto que no lo quiero dejar para el final porque me voy a portar bien, ¿vale? Me voy a portar bien con vosotros y lo voy a dar con calma y luego ya pasaremos a otro punto. Pero esto lo vamos a dar ahora. Jesús, cuando expulsa a los vendedores del templo, evidentemente se creó el escándalo y le dijeron, ¿quién eres tú para hacer esto? ¿Por qué haces este signo? ¿Qué señal nos estás dando? ¿Con qué autoridad? Etcétera, etcétera. Como si nunca hubieran oído a los profetas que decían todo esto. Como si fuera la primera vez, como si hubiera de nuevas, cuando ese texto que os he leído antes de Jeremías y tantos otros se lo sabían de memoria. Y encima preguntan que por qué. Jesucristo, que cuando a alguien no quiere escuchar, simplemente dice, pues ahí te quedas, cuidado que puede pasar con nosotros. No os meto miedo, no, sigamos escuchando. Y Padre, y eso, si sale otra cosa, en otra catequesis lo diré, pero no es este contexto. En este contexto es que escuchemos, porque Dios mira con amor a quienes les escuchan, y le buscan
como este funcionario de Etiopía. Pues bueno, Jesús les dijo a esta gente, destruid este templo, yo lo levantaré en 3 días. Ese templo quedó destruido con la invasión de Tito, ¿no? Sabéis, ¿no? Allá por el año 70, por ahí. Destruido por Roma, sí. Pero Jesucristo al 3er día en que fue crucificado, se levantó de la muerte. Y a partir de entonces, el evangelio que había predicado cobró toda la vida que le habían negado los incrédulos, empezando por los apóstoles que no habían creído en él. Lo sabemos. Sí, pues igual que todos. Y entonces se cumple, a partir de la resurrección, esta promesa de Jesús. Le pregunta Judas en la última cena, Judas el otro, no el traidor, el otro, porque había 2. ¿Qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Pensando que se va a quedar solamente en 11 personas, ¿no? El desánimo que tienen los apóstoles era mayúsculo. Y hace hasta esta pregunta, ¿no? Tanto rollo para 11 nada más, y mira cómo estamos, muertos de miedo. Y Jesús hace la mayor de todas las profecías, si podemos llamarlo así. Dice que se va a manifestar a todo el mundo por la predicación. Y dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. La morada santa, de la cual habla tantas veces el Antiguo Testamento. Id y predicad el Evangelio, ahora, y vuestros hijos, y vuestros hijos, y de generación en generación. Y ya han pasado el año 2021 que estamos, y hay que predicar el Evangelio. Y para los que escuchen el Evangelio y lo acojan, dice Jesús, si alguno me ama, guardará mi palabra. No se va a lamentar a decir, ¡ay, qué bonito! ¡Hala! Volvemos a lo mismo. No, guardar la palabra hasta que se cumpla. Va a ir creciendo poco a poco y te vas viendo que lo que Dios te va diciendo es verdad, que es tu vida. No es solamente la vida, es que es tu vida como imagen y semejanza de Dios. Es tu vida como imagen y semejanza de Dios que no se puede echar a perder, que no se puede echar a perder como esa palabra del sembrador que se echó a perder porque los hombres que la cogían tenían otras miras, otras preocupaciones y otras historias que hacer más que juntarse a Jesucristo y acoger a Jesucristo. Pues bien, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y ahí se demuestra si eres hijo de la Virgen María, no si tienes 4 imágenes en tu casa, que las puedes tener si te da la gana, a mí me parece muy bien. Pero hijo de María tiene un sello, guardarás la palabra igual que ella. La entiendas o no la entiendas, como María, que dijo, ¿cómo va a ser eso si no conozco varón? Y cuando el ángel le dijo, lo que es imposible para ti no es imposible para Dios. Y dijo, María, aquí estoy, dame la palabra, que lo voy a guardar. Así es la fe. Así somos hijos de María. Así somos hijos de María. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él. Y haremos morada en él, levantaremos nuestro templo en él. ¿Qué te parece? La casa de mi Padre dentro de ti. Padre, usted dice cosas muy bonitas, pero tú no entiendes todavía que no soy yo el que lo estoy diciendo. ¿Aún no te has bajado del burro, señor? ¿O señora? Que lo está diciendo Jesús, que no soy yo. Lo que a mí me preocupa es que esta promesa hay mucha gente que no la conoce a pesar de que lleva 40 años yendo a misa. Y si la ha oído alguna vez en misa ni le ha dado ningún sentido porque no, simplemente no ha sabido escuchar. Y porque se mete en 1000 cosas, no voy a insistir en ello, porque da la impresión de que estoy ahí, como quien dice, ¿no? Demasiado pendiente de ello, pero en 1000 cosas ya sabéis a qué me refiero. Y esto nunca lo ha tenido en cuenta. Que la mayor promesa que Jesús puede hacer sobre ti, aparte de la vida eterna y todo lo demás, pero esta concreta, mi Padre quiere levantar su casa dentro de ti. Nunca lo sabías, ¿verdad? Ay, Padre. No digas ay, Padre. Mira al techo. Mira el techo de tu casa donde estás oyendo esta catequesis. Traspasa con tu mirada el techo. Traspasa todo el edificio donde vives. Traspasa las nubes. Llega hasta el cielo. Y dile al Padre, gracias, Padre, porque en este momento de mi vida, aunque tengas 99 años, lo he entendido. Ahora sí me ha llegado esta palabra. Haz, Señor, tu casa dentro de mí. Quiero guardar tu palabra. Quiero guardar tu palabra. La promesa de todas las promesas.
infinitamente mayor que todas las que hayas oído por ahí en visiones y revelaciones, infinitamente mayor. La casa de mi Padre dentro de ti, repito, y me gustaría casi terminar así la catequesis. La casa de mi Padre dentro de ti. Esa es la gran promesa de Dios, el templo de Dios dentro de ti. Padre, yo ya no estoy a tiempo porque si no estuvieras a tiempo no estaría escuchando esta catequesis. Dios no juega contigo. Aunque te quedaran 15 días de vida, estás a tiempo, porque si no, Dios no permitiría que escucharas esta catequesis. Estás a tiempo. Igual que estoy yo, que no sé si voy a vivir mañana. No me importa. Yo sé que estoy a tiempo. Y tú también. ¡Ánimo! Levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación, dice Jesús. ¡Ánimo! Ánimo, levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Tenéis la casa de Dios dentro de vosotros, la casa de mi Padre, que ya es la casa de tu Padre, porque mi Padre es vuestro Padre, dice Jesús. Mi Padre es vuestro Padre, mi Dios es vuestro Dios. ¿A quién le dijo esto Jesús? A María Magdalena. Cuando se le apareció, cuando fue a buscarle, hecha un mar de lágrimas, al sepulcro. Y la llamó María, la llamó por su nombre, te he llamado, eres mío. Esto era el texto de Isaías de antes, ahí se cumple, te he llamado, eres mío. Cada vez que tú entras en el Evangelio con deseo de guardar la palabra, oyes, tú eres mío, por lo tanto guardarás la palabra porque sé que quieres guardarla. Y te dice, mi Padre es vuestro Padre, se lo dijo a María Magdalena cuando dijo, voy al Padre, pero di a mis hermanos, sus discípulos son sus hermanos, porque son hijos del mismo Padre. Diles, voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Nunca se lo había dicho esto. En la resurrección, este es el rescate que Dios nos ha dado. Que el Padre de Jesucristo es nuestro Padre, que el Dios de Jesucristo es nuestro Dios. Ya no vas con corazón torcido, ni siquiera cuando vas a la palabra. Puedes ir con un corazón pecador, eso sí, pero no torcido, que es muy diferente. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente. El que entra con un corazón torcido, vuelve con el corazón, sale del templo con el corazón igual de torcido. El que entra con un corazón de convertirse, vuelve con este pecho golpeado diciendo, Señor, conviérteme, que quiero convertirme. Sí, me quiero convertirme, conviérteme. Y una última palabra sobre el celo de la casa del Padre. El celo significa el fuego, como os he dicho otras veces, ¿no? Es el fuego ardiente. Este fuego que ardió en los discípulos de Maús cuando Jesús les partió la palabra. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la Escritura y nos partía el pan, ¿os acordáis, no? Bueno, nos quedan 2 minutos, les dejo esto, porque lo otro me ha parecido oportuno decirlo antes, y creo que no os quejáis, ¿verdad que no? Es que en el fondo soy bueno, lo he adelantado, porque en el fondo soy bueno. No sé si Dios lo estará de acuerdo, pero bueno, yo lo digo. Bueno, en Efesios os leo esto. Dice el combate espiritual. El combate espiritual, dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestíos de las armas de Dios. Y luego nombra las armas de Dios. Y le dice, en pie, ceñidos vuestra cintura con la verdad, revestíos de la justicia, es decir, de vuestro ataros a Dios, de vuestro entrar en comunión con Dios. Justicia con mayúscula, que significa revestíos con ese deseo de ajustaros a Dios. El que se ajusta a la palabra, el que guarda la palabra y ajustarse a la palabra es lo mismo. Ya está ajustado a Dios, adelante. Luego la conversión es comer y cantar. Y os leo lo último porque me queda un minuto. Cuando dice, calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio. En plenitud por el Evangelio de la paz, diría el texto original, o dice el texto original. Calzados los pies, que es decir, en camino, buscando dónde llevar el Evangelio. Aunque no te muevas de tu casa, por la razón que sea, porque estás impedido por la razón que sea, desde tu casa tus pies van al encuentro de los demás. Calzados los pies con el fuego por el Evangelio de la paz. Ese fuego que hizo gritar a Pablo, ¡ay de mí si no evangelizara! ¿Qué hago yo con este fuego? Este fuego que le dijo decir a Jeremías, no podía arrancarme de este fuego. No, no te arranques el fuego, no te arranques el Evangelio de Jesús. No te lo arranques y pídele al Señor por ti y por mí. Pide tú al Señor por ti y por mí. Que aumente más y más y más el celo por anunciar su Evangelio. Y entonces, ¿sabes lo que serás? Serás esa zarza ardiente que vio Moisés. La zarza eres tú, débil y más débil y más débil. Pero el fuego dentro de ti no se apagará nunca, que fue lo que le llamó la atención a Moisés. Se acercó porque veía que esa zarza ardiente, normal en el desierto,
Todas las zarzas se apagaron, pero esta permanecía el fuego cada vez con más fuerza. Se acercó y de ese fuego habló la voz de Dios. Y le llamó Moisés, Moisés. Qué bellísima es la escritura, no os las perdáis con tonterías. Amén.